Este diario, según dicen los policías que llevaron a cabo la investigación, los dejó un poco atónitos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Mayo del año 2000, Katarzyna tiene entonces apenas 17 años, va a la preparatoria. Sus conocidos, sus amigos decidieron que sería buena idea hacer una fiesta en la laguna de Segerzin. De hecho, todos se pusieron de acuerdo, fueron y se divirtieron mucho durante esa fiesta. Kasia recibió un mensaje de texto, sacó el teléfono del bolsillo, lo leyó y dijo que tenía que irse porque tenía una cita con alguien y se fue. Los invito a ver el siguiente episodio. He estado jugando mucho Match Masters, el primer Match 3 donde compites con personas reales en tiempo real. Hoy reté a mi amigo para mostrarles exactamente cómo funciona esto. Ambos jugamos en el mismo tablero, al mismo tiempo. Mis movimientos pueden dar oportunidades al rival, por eso es clave la estrategia y bloquearlo. Me enfoco en las estrellas azules y casi siempre cargo mi rompediamantes. Combinar 4 elementos te da un movimiento extra. Gran noticia, ya inició el concurso Star Race donde pueden ganar un iPhone 17 Pro nuevo. La persona que obtenga más estrellas en la final será la ganadora. El concurso dura un total de 10 días. Los primeros 7 son las eliminatorias y los últimos 3 días son la gran final. Todos empiezan con 0 estrellas, así que las oportunidades son iguales para todos. Para unirse a la carrera, simplemente escaneen el código QR en la pantalla o hagan clic en el enlace en la descripción debajo del video. Descargando Match Masters desde mi enlace, se unirán a mi Star Race y obtendrán un regalo especial con monedas gratis. Descarguen Match Masters y nos vemos en el tablero. Katarzyna nació el 23 de junio de 1983, vivía con sus padres en Białowieża, Varsovia, y luego nació su hermano menor. La casa se volvió un poco apretada, era un departamento pequeño, no pasaba nada malo, pero los padres llegaron a la conclusión de que no iban a vivir los 4 juntos ahí. Vivían apretados en ese pequeño departamento. Por eso decidieron que la mamá de Kasia se quedaría con su hermanito en ese departamento y ella junto con su papá se mudarían a otro departamento. Seguían siendo una familia, como dije. No pasaba nada malo, pero de hecho vivían separados. Creo que también era el momento. Kasia tenía entonces 9 o 10 años, que ella se apegó mucho a su papá, estaban juntos todos los días, él la cuidaba, pasaban las noches juntos, así que naturalmente la niña tenía que encariñarse mucho con su padre, y así fue. Desafortunadamente, cuando Kasia tenía esos 10 años, su papá murió en un accidente automovilístico. Fue un gran vacío para la familia, la mamá, el hermano y sobre todo para ella, porque estaba muy unida a su papá. Todos estaban en una especie de shock después de que murió el papá de la familia. Por suerte tenían a un amigo de la familia, Jan. Jan se las arreglaba muy bien con todo, porque era un abogado conocido de Varsovia, era famoso, sabía cómo moverse, sabía cómo arreglar todo tipo de asuntos legales, era una persona hábil, también era una persona adinerada, porque tenía muchos clientes, así que naturalmente, por supuesto, esos abogados ganaban bastante dinero. En ese momento parecía que eso era una suerte para la familia porque su ayuda era indispensable en esa situación. Él se hizo cargo de todos los problemas y resolvió todos los asuntos justo después de la muerte del papá de Kasia. A pesar de todo eso, de esa tragedia familiar, Kasia era considerada una chica muy simpática, a la que le gustaba la compañía, le gustaba la gente, era simpática y abierta. En general, como hija, tampoco causaba ningún problema de comportamiento, ayudaba a su mamá, le iba bien en la escuela y era una chica que no causaba ningún problema, ningún inconveniente.
Básicamente los tres manejaron la granja por un tiempo, pero la mamá conoció a un señor, su pareja, y parece que simplemente se enamoró de él porque incluso se casó con él. Él se mudó a esa casa, al departamento, y la relación entre el nuevo compañero de la mamá y ella no era la mejor. Había una especie de distancia. Yo diría que, bueno, no es de extrañar, considerando lo apegada que estaba Kasia a su papá. Por eso ella en Mokotov tenía a sus abuelos, todos sus abuelos queridos. Pasaba mucho tiempo con sus abuelos desde ese momento. Básicamente se puede decir que se fue a vivir con ellos porque se quedaba a dormir ahí, estaba con ellos y salía de viaje con frecuencia. No, de hecho fue un periodo difícil porque esos desacuerdos con su padrastro hicieron que en realidad se mudara con sus abuelos. Y así fue en mayo, en ese mayo del año 2000. El 9 de mayo su grupo de amigos decidió organizar esa fiesta junto al embalse. Kasia dice que por supuesto irá, que regresará como a las 10 de la noche, no más tarde, porque así era a veces. Salía, pero siempre regresaba puntual y nada malo ocurría. Salió y estuvo en esa fiesta, la compañía se divertía mucho, ella se divertía mucho. En algún momento recibió un mensaje de texto, sacó el teléfono, lo leyó y dijo que tenía que irse porque tenía una cita con alguien. No, sus compañeros, amigos y amigas insistieron en que les dijera con quién tenía la cita, pero Katarzyna absolutamente no quiso revelar, no dijo con quién tenía la cita. Se levantó y simplemente se fue. Kasia no llegó a casa de sus abuelos a las 10 de la noche, pero ellos tampoco estaban realmente preocupados en ese momento. Es cierto que no regresó con ellos, pero pensaron que tal vez se había ido con su mamá a Białowieża y que simplemente estaba pasando la noche con ella. Hasta la mañana siguiente, la mamá y los abuelos se llamaron y resultó que Katarzyna había desaparecido, que simplemente no estaba y así lo sospechaban los abuelos. Algo malo tuvo que haber pasado. Se avisó a la policía y empezaron las búsquedas. Primero se identificó a quienes estaban con Józef Grzinski, su grupo, su círculo. Ellos fueron interrogados, pero sabían poco, solo decían lo que ya les mencioné antes, que Kasia se estaba divirtiendo mucho y después de ese mensaje de texto dijo que tenía que irse porque tenía una cita con alguien. Kasia también tenía desde hace algún tiempo un novio que era unos años mayor que ella. Él se llamaba Łukasz. Łukasz también estaba ahí, pero tampoco pudo decir mucho. Parecía que ella había desaparecido, que algo malo había pasado. El primer sospechoso fue el padrastro de Kasia. Sus policías sospecharon, pero parecía que de una falta de simpatía de ambas partes a planear, digamos, un asesinato o la desaparición de Kasia, bueno, obviamente hay un largo camino. Ese hombre no era realmente el tipo de persona que haría algo así. Por supuesto, podría haberle encargado eso a alguien, pero eso también parecía poco probable, así que también se verificó su coartada. Él tenía una coartada. Nada indicaba que el padrastro de Katarzyna estuviera detrás de su desaparición. El siguiente en la lista fue su novio, Łukasz. Entonces, por supuesto, también parecía de alguna manera claro, o más bien obvio, que si ella recibió un mensaje de texto de alguien, Łukasz, celoso de ella, fue tras esa persona. Tal vez hubo una pelea y pues le hizo algo malo. Los policías interrogaron a Łukasz, comenzaron los interrogatorios. Parecía que Łukasz sabía algo porque claramente Łukasz estaba ocultando algo, intentaba engañar, no era sincero, se comportaba de manera extraña. Se dieron cuenta de que Łukasz claramente estaba mintiendo. Finalmente Łukasz decidió decir por qué mentía. Mentía porque tiene algo que pertenecía a Kasia y ese algo era su diario.
Ese diario, como dicen los policías que llevaban la investigación, los dejó un poco atónitos porque era el diario de la relación de la niña con Jan. O sea, con ese abogado de 40 años, amigo de la familia, el que teóricamente les ayudaba. Y de hecho así fue, que después de la muerte de su papá, recuerdan, Kasia tenía apenas 10 años, él la envolvió con una especie de trampa, algo que la hacía depender de él. Estaba a su disposición para todo, le resolvía los problemas, hablaba con ella. Ella le confiaba sus cosas, le contaba sus problemas, le hablaba de sus amigas, le contaba todo lo que pasaba en su vida, pero poco a poco se fue acostumbrando mucho a él. Lo consideraba la persona más importante en su vida cuando tenía 12 o 13 años. Escribió que ese tío la llevaba por helado, la llevaba al cine, le compraba pequeños regalos e incluso escribió que simplemente amaba a ese tío. Cuando era un poco mayor, pero todavía estaba en séptimo grado, escribió que se besaba con ese tío y en su cumpleaños, es decir, exactamente el 23 de junio, que es el día de su cumpleaños, tenía 17 años en ese momento. Escribió que tuvo relaciones sexuales con el tío, que simplemente se convirtieron en pareja y eran amantes. Como dije, los policías miraban todo esto con incredulidad, lo leían con incredulidad, pero resultó que empezaron a hablar de nuevo con su círculo, empezaron a hablar con sus amigas y resultó que Kasia llevaba otro diario. De esos diarios también se desprendía que Katarzyna fue más allá, que ella le puso a Jan una especie de ultimátum, que para el 15 de mayo tenía que dejar a su esposa, tenía que terminar esa relación y estar con ella. Naturalmente, bajo la influencia de lo que los policías descubrieron los diarios y lo que describió Katarzyna, Jan fue detenido, se convirtió en el principal sospechoso, comenzaron los interrogatorios, pero él era un abogado experimentado, no admitía nada. Decía que era cierto que cuidaba y ayudaba a la niña y a toda la familia, pero eran encuentros inocentes y no eran encuentros eróticos. Por supuesto, ella tenía una edad en la que él podía ser acusado de seducir a una menor, así que él era consciente de eso. Si recibiera tal acusación, si todo el asunto saliera a la luz, no solo perdería la reputación, sino que también perdería su profesión, porque enfrentaría cargos y no podría ejercer su trabajo. Así que luchaba por todo y por eso no admitía nada. De paso resultó que, además de esos hoteles, Jan también rentaba un departamento y en ese departamento también se reunían. Parecía obvio que Jan tenía que estar detrás de eso, así que los policías empezaron a buscar pruebas. Primero pensaron que tal vez, si Katarzyna se fue de esa fiesta, entonces él tuvo que venir por ella en algún lugar cercano. Seguramente llegó en su auto y cuando transportó el cuerpo, porque todo indica que Katarzyna está muerta, tal vez se encuentre en alguna pista en el coche. Resultó que unos días después de que desapareció Katarzyna, Jan llevó el auto a un autolavado, pero a uno químico, donde limpian y lavan el coche a fondo, así que casi no quedaban rastros. Ese auto prácticamente estaba limpio, pero aún así el técnico aquí se dedicó a buscar pistas. En ese auto y en la cajuela se encontró un cabello. Se analizó el cabello y era de Katarzyna. Se revisó el ADN, pero Jan dijo que un cabello así en su auto es posible que esté ahí porque él llevaba y traía a Kasia con frecuencia. Y no es de extrañar que en ese auto se pudiera encontrar, por ejemplo, un cabello así.
Eso no fue suficiente. Los policías siguieron buscando, revisaron todos sus zapatos, ropas, zapatos y de hecho esos zapatos. Parecía que había sangre en esos zapatos, esos fueron los que encontraron, solo había que analizarlos. Recuerden que esto fue en el año 2000. Apenas eran los inicios de las pruebas de ADN. En Polonia básicamente no se hacen ese tipo de pruebas porque se realizan o en laboratorios en Alemania o también en centros científicos especializados. Y en ese entonces, en esa región, el único laboratorio de ese tipo era el que se encontraba en la sede de una de las universidades en Gdańsk. Se decidió que esos zapatos con sangre serían enviados precisamente ahí. Los policías esperaban ansiosos los resultados de esos análisis. Parecía seguro que tenían que encontrar alguna pista en esos zapatos que permitiera presentar cargos contra el abogado y de repente resulta que reciben una llamada de esa universidad diciendo que los zapatos de Jan han desaparecido. Nadie sabía en qué circunstancias ni dónde, pero ese principal cuerpo del delito, como se le llama, ese cuerpo del delito, desapareció en algún lugar. Nadie sabía dónde, cuándo o cómo, nadie admitía nada. Y de esta manera parece que la única prueba que podría haber sido una prueba confirmatoria simplemente se perdió. Jan se mantuvo firme en su versión. No había nada más en este asunto, no se logró encontrar otras pruebas ni a otras personas. También eran esos años, ¿recuerdan? Ella recibió un mensaje de texto con la información de que tenía una cita con alguien. Pero en esos tiempos los operadores de telefonía móvil solo registraban los mensajes de texto que salían del teléfono, no se registraban los que entraban. Así que por fuerza no se sabía quién escribió a qué número de teléfono, así que parece que revisaron literalmente todo. Jan absolutamente no admitía nada, eso lo repetía todo el tiempo. Sobre lo que les mencioné antes, que aquí no hubo ninguna relación sexual, que tal vez lo que Katarzyna escribió era simplemente una invención de una adolescente, tal vez también para hacerle daño de alguna manera. No estaba Katarzyna, no estaba la que podría confirmar todo esto de alguna manera. A pesar de muchos intentos, a pesar de retomar este caso, no se logró ni encontrar otras pruebas ni encontrar una explicación para este caso. Y de hecho, el caso de Katarzyna, esa chica de 17 años, hasta hoy sigue sin resolverse. Mi mamá incluso fue con un vidente y el vidente dijo que Katarzyna fue asesinada por un amigo de la familia. Si lo dijo porque realmente tuvo una visión o lo dijo porque el caso era muy conocido, eso ya es otra cosa completamente diferente. El hecho es que señaló una zona para buscar y entonces llevaron allí a más de 100 policías. Las búsquedas continuaron, pero no llevaron a nada, simplemente no se encontró ninguna pista. No, Jan también dijo que el 9 de mayo, cuando ella desapareció, en realidad no la vio en absoluto. Estuvo en la oficina y en el juzgado, fue un día normal de trabajo. De los registros telefónicos se vio que le llamó el día 9 y el 10, pero eso en esta situación no significaba nada. No la veía desde el 5 de mayo, lo cual también era difícil de refutar. Bueno, desde ese punto de vista lógico de esa convicción, parece que todos sabemos o suponemos lo que pudo haber pasado. Siempre duele a todos los que llevan este tipo de investigaciones, duele cuando no se logra esclarecer un caso así y el autor, el asesino, sigue andando impune por ahí. Esperamos que este programa logre conmover a alguien más gracias a nosotros.
porque recuerden que si alguien estuvo ahí no actuó en el vacío, pues de alguna manera esos zapatos de Jan de esa universidad en Gdańsk desaparecieron, alguien los escondió, los ocultó, los tiró, que esa persona existe y de alguna manera también participa en todo esto. Hoy me parece que ya no tiene que temer responsabilidad porque ya habría prescrito, pero puede ayudar a resolver este caso. Claro, también puede ser que considerando que Jan está detrás haya contratado a alguien, no se descarta que esas personas estén en algún lugar, que vivan, que hoy también podrían contar muchas cosas. Hay esperanza de que en todo esto todavía pueda haber personas, gente, puede haber pistas que nos permitan esclarecer la muerte de Katarzyna y que quien le hizo daño simplemente no quede impune. Eso es todo en este episodio. De hecho, la propia mamá, porque también dijo, cuando le preguntaron a quién sospechaba, dijo que todos sabemos quién lo hizo y así parece hoy en día. Eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense. No olviden unirse a mi Star Race en Matchmasters. Hagan clic en el enlace en la descripción o escaneen el código QR en la pantalla, ahora mismo. Descarguen el juego y participen en el concurso para ganar un iPhone 17 Pro jugando Matchmasters activamente por 10 días y recolectando estrellas. Mientras más jueguen, más oportunidades de ganar tendrán. Todos pueden participar aunque ya tengan el juego en su teléfono. El ganador será notificado en el juego, así que inicien sesión diario.